Hoy voy a presentar y a exponer sobre los movimientos arquitectónicos y a sus exponentes, arquitectos que suelen utilizar estos movimientos para concebir sus obras arquitectónicas. El primer movimiento de estos es la arquitectura mimetizada. Sabemos que la arquitectura mimetizada se caracteriza por ser construcciones, por ser obras que se camuflan con el paisaje y se adaptan a este, buscando así integrarse de la mejor manera con el mismo paisaje. El primer exponente del que voy a hablar de manera internacional es Patrick Dougherty. Él es mejor conocido por sus obras que se descomponen con el tiempo, construidas principalmente a partir de árboles jóvenes entretejidos. Él nació en Oklahoma en 1945 y se crió en Carolina del Norte. Combinando sus conocimientos de carpintería con su pasión y amor por la naturaleza, Patrick comenzó a aprender más sobre técnicas primitivas de construcción y así comenzó a experimentar con árboles jóvenes como material de construcción. En 1982, su primera obra, Maple Body Wrap, se incluyó en la exposición de Carolina del Norte Bienal de Artistas, patrocinada por el Museo de Arte de Carolina del Norte. En el año siguiente tuvo su primera exposición individual titulada Esperando hacia afuera en Maple, en el Centro de Arte Contemporáneo del sureste de Winston-Salem, Carolina del Norte. Algunas de sus obras más reconocidas, por así decirlo, encontramos estas tres. La primera es Just Around the Corner. Esta obra evoca la antigua construcción de viviendas de la ciudad que alguna vez ocuparon el sitio donde está ubicada esta. Los cinco elementos se asemejan a las chozas y están integrados en el seto como si soportaran el peso de los árboles de la parte de atrás. La segunda es Nahale Owawi, la cual se puede traducir aproximadamente al inglés como casas salvajes construidas con guayaba fresa, lo que explica con bastante precisión las intenciones del autor con este trabajo, es decir, utilizar los materiales del sitio para así concebir la obra. La última es eh, Todd Hall. Esta es parte de una serie de obras llamada California's Mansion Series, que es una oda a la historia del asentamiento de California. Las obras recuerdan a estas misiones católicas que fueron establecidas por los primeros colonos españoles. La arquitectura de esta serie imita la mansión de Santa Bárbara, también una cúpula central y un laberinto de patios y evoca la historia local del proyecto. Entrando al ámbito nacional, tenemos a Alberto Calach, quien se ha caracterizado por su sentido de responsabilidad social, y esto se refleja en cada una de sus obras que trascienden por su profundo respeto hacia el entorno que los rodea. Alberto Calach nació en 1960 en la Ciudad de México y estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana y la Cornell University en Nueva York. En 1981, Calach fundó el taller de arquitectura X, desde donde concibe la arquitectura como funcional en tanto responde y se adapta al entorno natural. Gracias a su interés en el urbanismo y las dinámicas de las grandes ciudades, sus proyectos no se limitan a crear espacios estéticos, por así decirlo, espacios estéticos que estén apartados de sus entornos, sino que ofrecen toda una experiencia que tiene como prioridad responder al contexto natural, social y cultural. La polarización y desigualdad, el clima, los recursos naturales, materiales y cada detalle de la geografía local, incluidas sus problemáticas sociales, son parte del proceso creativo de Alberto Calach, todo con una perspectiva ecológica que privilegia a la vegetación. Como obras principales y claros ejemplos de esta arquitectura mimetizada, tenemos la primera, que es Escondido. Este es un proyecto de viviendas diseñadas por el taller de arquitectura TAX de Alberto Calach, ubicado en Puerto Escondido, en la zona de Oaxaca. Se emplaza en extensión paralela al Océano Pacífico.
El conjunto consta de 74 cabañas dispuestas en forma regular, privilegiando la vista al mar. Las viviendas se camuflan en el paisaje local, siendo identificables solo por sus cubiertas de un agua torcidas que se asoman con perfiles que asemejan a las aves. Podemos ver que en este caso la arquitectura se mimetiza con el paisaje gracias a la altura de esta y que no llega a tener quizás materiales que sobresalgan mucho del entorno en el cual está situado. La siguiente es la casa Cicatela. Este es un proyecto que se desarrolla a base de una serie de losas de concreto conectadas mediante una escalera al costado y que se sostienen mediante 4 columnas que visualmente se extienden al fondo de una alberca. Rodeada de un diseño de paisaje, esta casa ubicada sobre las costas de Oaxaca abraza el espacio mimetizándolo con su contexto y se erige silenciosamente. Ese proyecto se erige con base de los conceptos de la casa dominó del Le Corbusier, aplicándolos al contexto tropical de uno de los paraísos más populares de México, eliminando así las barreras verticales mediante un par de puertas pivotantes de madera que extienden y dirigen la mirada hacia el horizonte pacífico. Este concepto de la casa dominó establece que las casas se harán evitando que fueran artefactos industriales, respondiendo con precisión a las necesidades funcionales del hombre moderno. Y es que lo podemos ver claramente en la foto que puse. Pues vemos que la casa, al tener estos espacios más libres sin tener tantos muros, se mimetiza con la altura de las palmeras y demás vegetación que se encuentra en el lugar. Por último tenemos la casa puente, una casa que atraviesa todo su entorno y todo su contexto, camuflajeándose entre las ramas, la altura y troncos de los árboles que se encuentran ahí. Esto igual ayudándose del uso de los materiales que hacen que se vuelva invisible a la vista. Como siguiente movimiento tenemos la arquitectura de autor. La arquitectura de autor es un proyecto aislado, realizado por un arquitecto reconocido y de renombre, que se da en un contexto, pueblo o ciudad en el que sería la primera y única obra de esta naturaleza y que busca generar un cierto fenómeno. De forma internacional tenemos a Zaha Hadid, arquitecta iraquí, una de las principales figuras de la arquitectura contemporánea mundial. Ella cursó los estudios de matemáticas en la Universidad América de Beirut, Líbano, y en 1972 se trasladó a Londres, Reino Unido, para ingresar en la Asociación de Arquitectura, donde se graduó en 1977 y en la que poco después ejerció como docente. Nada más finalizar sus estudios, Hadid se convirtió en socio de la Office for Metropolitan Architecture de Londres, donde trabajó con sus fundadores, los prestigiosos arquitectos Rem Koolhaas y Elias Angelis, que habían sido sus profesores. En 1979 fundó su propio estudio de arquitectura en la capital británica, ciudad en la que la arquitecta iraquí pasaría la mayor parte de su vida. Durante los años siguientes continuó simultaneando la actividad docente con los trabajos arquitectónicos. En 1987 la arquitectura abandonó la dirección de su estudio en Londres para centrarse tanto en la docencia, ocupación que la llevaría a recorrer las más prestigiosas universidades del mundo como Harvard, Illinois, Hamburgo o Nueva York, como en el desarrollo de sus propios proyectos. Como obras tenemos el Centro Cultural Heydar Aliyev, quizás uno de sus proyectos o el más icónico de esta arquitecta, y aquí podemos ver quizás una de las principales características de este movimiento de la arquitectura de autor, y es que en cuanto ves este edificio sabes de quién estuvo detrás de él, es decir, la arquitecta iraquí Zaha Hadid. Este edificio, además de tener igual parte en el movimiento de constructivismo, podría entrar incluso en el sensorial, pues las ondas que se encuentran por dentro y por fuera del edificio que envuelven a este hacen que sea una experiencia el estar en él y estar pasando entre área y área del mismo centro.
Esto lo podemos ver en sus dos otras obras de igual manera, en el Galaxy Soho en Pekín y en el Opus en Dubái. Pues son obras que con solo verlas, si conoces un poco de arquitectura, te darás cuenta y por el lenguaje que manejan de qué arquitecto, o en este caso arquitecta, se trata. En el caso del Opus, que es el cuadrado que igual como los anteriores forma parte del desconstructivismo, a pesar de que se encuentra en Dubái, un lugar donde actualmente hay muchos edificios de, de vanguardia y que incluso se podrían considerar igual de autor, este no deja de ser de autor, ya que por el simple hecho de estar hecho por el despacho de la arquitecta y por la misma arquitecta, su nombre hace que este edificio se vuelva una obra, una obra perteneciente a la arquitectura de autor. Por último, de manera nacional, tenemos a Fernando Romero. Fernando Romero Fernando Romero nació el 11 de octubre de 1971 en la Ciudad de México. Estudió arquitectura de 1991 a 1995 en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, de donde fue presidente de la Sociedad de Alumnos en 1994. Posteriormente se fue a Europa en 1995 para trabajar con el famoso arquitecto Rem Koolhaas, ganador del premio Pritzker y autor de la Bienal en Venecia. Él define como un gran periodo en su vida este momento, donde tuvo oportunidad de trabajar con uno de los mejores de la época. A su regreso de Europa, Fernando fundó Free en el 2000, una firma arquitectónica que desde entonces se ha caracterizado por la diversidad de los proyectos que realiza. Si bien han hecho el Sumaya, también está en su portafolio el Acuario Imbursa, la Plaza Mariana o el complejo de soccer y las Torres Cervantes. Muchos expertos lo definen a él por su estética futurista y minimalista, que impera en sus obras. Para él, además, la sostenibilidad y el empleo de las últimas tecnologías es primordial. Logra que por medio del diseño se puedan gestionar cambios que impacten en la sociedad, ya que este es uno de sus objetivos más grandes de la vida. Como obras podemos ver el Centro de Convenciones de Ciudad Juárez, el Museo Soumaya, el cual es quizás su obra más reconocida, y el Museo PH en Medio Oriente. Estas son obras de autor, pues podemos decir que manejan un mismo lenguaje que te hacen recordar a su arquitectura y fácilmente, es fácilmente reconocible por sus características. Como mencioné con anterioridad, muchos expertos lo definen por su estética futurista y minimalista que suele estar siempre en sus obras. En este caso, el Museo Sumaya fue concebido fue concebido para tener una fuerte presencia y una identidad en la área ex-industrial de 1940. Pues ahora, a pesar de que sigue rodeado por muchos edificios de gran altura, este museo sigue siendo quizás el referente en la zona, pues es el que mayor presencia e impacto tiene. Es aquí en donde se volvió arquitectura de autor. Lo mismo pasa con los dos proyectos que si bien todavía no han sido construidos, el planteamiento es el mismo. Ser quizás la obra central en el área para así tener el mayor peso y presencia ahí mismo. Bueno, eso fue todo por mi parte. Gracias.